Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré en tu mansión. Bueno y bastante provechoso para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a dejarle el lugar a nuestro hermano Ricardo Barrera para que pueda exponernos la palabra. Hermano, dedícanos la palabra. La conectación nada más. Perfecto. Ahí está. Muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en Monterrey, una hermosa ciudad, una ciudad muy bella y donde hay miembros de la iglesia a los cuales amamos entrañablemente. Reciban un abrazo, un ósculo santo de parte de mi esposa y de mi hijo y de la iglesia a la cual servimos. Siempre reitero, cuando gusten visitarnos, visítenos por favor. Este año tuvimos varios visitantes en Chicago. Y sí, Elgin no es Chicago, es un suburbio, no es un pueblito realmente, pero es un suburbio de Chicago. Es una ciudad que está conectada con Chicago. Cuando gusten visitarnos serán todos bienvenidos. ¿Qué es la gracia? Vamos a ver una serie que empezamos hoy jueves, terminamos el domingo en la mañana si Dios permite. Son 5 temas que estamos desarrollando. El tema de la gracia es muy extenso, hermanos, es muy extenso. La comprensión de la misma indica la manera en que nosotros vivimos para con Cristo. Cómo comprendemos la gracia indica cómo vivimos para con el Señor Jesucristo. Una de las cosas que vamos a estar mirando, vamos a comenzar, vamos a mirar en detalle los próximos 4 días lo que se puede comprender con respecto a lo que significa las 7 teologías en la carta de Romanos. Realmente es lo que vamos a estar mirando. Las 7 teologías en la carta de Romanos. La palabra teología es una palabra que se construye de 2 palabras, de teos y de logía, es lo que significa la palabra teología. Y la palabra teología lo que indica es el estudio de Dios, el estudio de Dios. Y cuando hablamos de Dios, tenemos que entender varios de los atributos que Dios tiene. Intentaremos, por lo tanto, en los próximos 4 días presentar esto para comprender lo que significa la idea de la palabra gracia, que viene del griego charis, que significa un presente o un regalo. Y me gustaría comenzar, si me acompañan, que vayamos a Efesios en el capítulo 3, Efesios capítulo 3, y de ahí vamos a partir. Efesios capítulo 3, y de ahí vamos a partir. Reitero, no daremos cierre total el día de hoy a el pensamiento que tenemos, es una serie, así que trataremos de separar los temas de una manera apropiada para que se puedan comprender por los que no puedan venir en las próximas clases, pero es una serie y cada tema está unida
con la próxima clase. Efesios capítulo 3, versículo 1. ¿Qué comprendemos nosotros acerca de la gracia? ¿Qué significa la gracia para nosotros? Y cómo esto aplica al aspecto de nuestra vida espiritual. Después, la gracia está conectada bajo varios términos que se tienen que comprender. Primero, bajo el término de lo que significa la teología de condenación. Lo explicaré en unos minutos lo que esto significa. Lo cual requiere que el mundo reciba gracia o un regalo, porque el mundo está condenado. Este regalo se hace a través de lo que llamaremos el día de mañana redención, la palabra redención, la cual al suceder ocurre la justificación nuestra, y estos términos que vamos a ver, los tres términos son términos legales que se utilizaron mucho en los tiempos del apóstol Pablo, precisamente en Roma. Pablo era un abogado de la ley de Moisés, él era un fariseo de fariseos. Lo que hacía era que aplicaba la ley de Moisés, por lo tanto lo hacía un abogado de la ley de Moisés, pero como abogado de la ley, a causa de la diáspora que existía de los judíos, los cuales vivían en varias provincias en derredor de Jerusalén, cerca hasta España, Marruecos, lo que se conoce como Babilonia, y aún en África. Este hombre, Pablo, como abogado de la ley, tenía que hablar mínimo 19 idiomas, los cuales eran hablados por los judíos en la diáspora, en las sinagogas que estaban en derredor de todo lo que se conocía en aquellos tiempos como el imperio griego y después el imperio romano. Los tres términos que se utilizan es condenación, redención y justificación. Intentaremos este día aclararlos para que quede totalmente transparente en nuestra mente y se pueda entender la idea de la palabra gracia. Con esto en mente, lo que haremos también es que explicaremos por qué esto hace que seamos resucitados y en el mismo proceso santificados, por lo tanto consagrados y así glorificados. Este proceso tiene que ver con la idea fundamental de la gracia. Efesios capítulo 3, versículo 1, lo que Pablo va a hacer es que va a explicar un concepto que no entendemos nosotros porque la mayoría de nosotros somos occidentales. El 90% de los miembros de la iglesia de Cristo, cuando Pablo escribe las cartas, el 90% son judíos. El 90% son judíos. El 10% son gentiles. Cuando Pablo termina su tercer viaje misionero, la iglesia empieza a cambiar en cuanto a la población de cristianos que había. Pasó de ser de su mayoría siendo judíos a ser gentiles. Y con esto hay una gran confusión con el término la gracia, que es lo que Pablo está tratando de explicar en Efesios, lo que significa la palabra gracia. Entonces, dice ahí la palabra de Dios en el capítulo 3, en el versículo 1, dice lo siguiente. Primero, cuando vemos la iglesia de Cristo, en el tiempo que se escribe Efesios, muchos de ellos eran judíos, otros eran gentiles, ¿ok? Y otros eran hebreos. Levante la mano, ¿quién comprende la diferencia entre estos tres? Levante la mano. ¿Quién no la comprende? Algunos, por ustedes lo voy a explicar solamente, ¿ok? Ok, primero, hebreo indica raza, indica linaje, indica idioma o lenguaje. Eso es lo que significa la palabra hebreo. Los hebreos son los que son por raza, descendiente de los 12 patriarcas a través del hombre y no a través de la mujer, a través de la simiente del hombre o de la semilla del hombre o de la esperma del hombre es como pueden ser hebreos. Los hebreos son descendientes directos de Abraham. Esto es, Abraham tuvo un hijo que se llamó como Isaac, Isaac tuvo un hijo que se llamó como Jacob, Jacob tuvo un hijo que se llamaron como 12 patriarcas. Los 12 eran de 4 mujeres distintas, pero los 12 son considerados descendientes total de Jacob, a los cuales se les llama israelitas, cuando a su padre Jacob se le cambia el nombre Israel. Después tenemos los judíos. Los judíos tiene que ver con el término judaísmo, o como se puede explicar mejor, con la religión. Esto es la ley de Moisés. Es judío aquel que guarda la ley de Moisés.
es judío el que guarda la ley de Moisés. Este judío puede ser hebreo o este judío puede ser gentil. Los gentiles son pues aquellas razas que no son descendientes del linaje de Abraham. Los gentiles son aquellas razas que no son descendientes del linaje de Abraham. Por lo tanto, todos nosotros en este lugar somos gentiles. Cuando se escribe Efesios, la mayoría de la iglesia era judía y en su mayoría eran hebreos, pero algunos eran gentiles. Un gentil podía hacerse al judaísmo a través de 5 pasos, lo cual lo hacía un prosélito. Y cuando venía a ser un prosélito, esto significa los que fueron añadidos al pueblo de Dios. Estos gentiles que son prosélitos se pegaban y por lo tanto podían ser judíos. En este caso, en la iglesia de Cristo del primer siglo había hebreos, judíos, cristianos, habría gentiles, prosélitos, judíos, cristianos, y había gentiles que eran cristianos. Levanten la mano si me entendieron, hermanos. Okay. Muy bien. El concepto de gracia tiene que ver con lo que estoy explicando y ahorita lo vamos a ver. Efesios capítulo 3, versículo 1 dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ya ven, ahí dice gentiles, no habla de los judíos, no habla de los prosélitos, no habla de los hebreos judíos, habla de los gentiles. Dice, si es que habéis oído la administración, y ahí está la palabra, la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Lo primero que tenemos que explicar en cuanto a la gracia es que todo el mundo está bajo condenación. Es lo que trata de explicar el apóstol Pablo. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 6 en el verso 23, dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 6 en el verso 23 dice lo siguiente: todo el mundo está bajo condenación. Condenación es un término legal que se utilizaba en el Imperio Romano para declarar el estatus de culpabilidad o de pena que tenía un hombre que había infringido la ley de los romanos. Es un término, condenación. Condenación indica una persona requiere recibir un castigo por las acciones que esta persona hizo. Por lo tanto, está condenado como resultado de su acción. Dice Romanos capítulo 6, verso 23, dice así: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí está la palabra dádiva, el dador, lo que Él ha dado, el regalo, el don, la gracia. Entendamos la idea pues entonces de la palabra condenación. Si la paga del pecado es muerte, indica que toda persona que ha pecado es digno de morir. Si tú has hecho un pecado, es digno de morir. En Romanos capítulo 1, si vamos a Romanos capítulo 1, en el verso 18, todo está plasmado en la idea de que todo el mundo está condenado. Romanos 1, Romanos 2 indica todo el mundo está condenado. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esa es la condenación. Una persona está condenada porque ha pecado. La paga del pecado es entonces muerte. Dice Romanos 1 en el versículo 18 y versículo 19 dice así: porque la ira de Dios, o sea, el enojo de Dios, o sea, el fervor de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y ahí está la palabra que vamos a empezar a ver. Injusticia indica aquello que no es justo. Justo indica aquello que se hace bajo la ley, o la persona que obedece la ley es una persona justa. Dice ahí, de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y ¿qué?
y deidad. Y una de las cosas que tenemos que comprender es que cuando vemos la idea de la palabra teología, que es lo que veíamos ahorita, que son dos palabras, teos es Dios, logía es estudio, teología es el estudio en cuanto a Dios. Cuando vemos la idea de la palabra, el estudio a Dios, hay dos formas en que una persona puede aprender de Dios. Una es a través de la forma natural o de la naturaleza. Otra es a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que Romanos capítulo 1 trata de explicar. El hombre puede conocer a Dios a través de la naturaleza, número uno. O puede conocer a Dios a través de la palabra de Él. Fíjate cómo dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y ¿qué? Y deidad. Y aquí se encuentra la palabra deidad, lo cual también puede ser la palabra divinidad, o lo cual también puede ser la palabra Dios. Deidad, divinidad, Dios es la misma idea, el mismo concepto, se está hablando de Dios. Las cosas invisibles de Dios, lo que no se puede ver de Dios, su eterno poder y deidad y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Una persona, sin haber leído la Biblia, tiene que llegar a la conclusión que existe Dios. ¿Por qué? Porque lo invisible de Dios, que nadie ha podido palpar, ni tocar, ni ver, se hace visible a través de la creación. Esto es, ves el cielo y tienes que llegar a la conclusión de que Dios es muy grande. Ves el mar, ves los océanos, ves las cascadas, ves los animales, ves la fauna y tienes que sorprenderte cómo todo está en perfección en cuanto a quién sustenta todo. Por eso todos tienen que reconocer a Dios a través de la creación, porque del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Y todo esto declara, dice el salmista, la gloria de Dios. Sin embargo, ¿en qué forma pecó el mundo? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo? No a través de la Biblia, ¿cómo? A través de la naturaleza. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué el mundo está en condenación? Es muy sencillo. Hay varios pecados que va a mencionar Pablo aquí. El primero que Pablo menciona es la idolatría. Esto es, una persona puede conocer a Dios a través de la naturaleza. Pero veamos las civilizaciones antiguas. Todas las civilizaciones antiguas están cerca de los ríos, ¿ok? Egipto, río Nilo. China, el río Amarillo. Los incas, el río Amazonas. Los ríos son fuente de vida según creían las civilizaciones antiguas. Por lo tanto, nosotros que venimos en su mayoría de los aztecas, muy pocos de aquí hay españoles, somos mestizos totalmente todos, aunque sean unos blancos. Los aztecas pudieron reconocer a Dios a través de la naturaleza, pero no le reconocieron como Dios. Y en vez de reconocer a Dios, dice la Escritura, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y eso es lo que pasa. El segundo mandamiento, no te harás dioses, ¿qué? Ajenos. ¿Qué hacen los aztecas? Toman la luna y hacen de la luna una diosa o un dios. Toman el sol, lo puedes ver en Teotihuacán en México, toman y hacen una pirámide dedicada al sol, otro dedicada a la luna. Vas a Cancún, la cual significa el nido de las víboras, y si vas a una de las maravillas del mundo actual, ves las pirámides y las ves ¿cómo? Con reptiles, con adoración a reptiles, a víboras, a iguanas. Esto es solamente en México. Pasa lo mismo en Centroamérica. Si vas a Perú, lo mismo hicieron los incas. Si vas a Cusco, ellos adoraron el leopardo.
y le hicieron realmente una adoración a los animales. Cambiaron la gloria de Dios y se entregaron a la idolatría. Si vas a Egipto, hacen lo mismo los egipcios. Los egipcios consideran el río Nilo un dios. Los egipcios hacen adoración y ¿qué hacen? Se hacen dioses, unos con cara de coyote, otros con cara de halcón, otros con cara de ave, otros con cara de cobra. Cambian la gloria de Dios y toman lo que Dios creó y lo hacen Dios. Si vas a la China, lo mismo hacen en la China. Si vas en la India, lo mismo hacen en la India. Aún en la India, el día de hoy la mayoría son vegetarianos porque no pueden comer una vaca. ¿Por qué? Porque la vaca para ellos es sagrada. ¿Por qué? Porque en sus creencias, en la reencarnación pueden estarse comiendo a un tío, a una tía o a un primo que murió. Todo el mundo está condenado. ¿Por qué? Porque todo el mundo cambió al Creador por la creación. Y en esa manera todos son idólatras. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y luego viene el otro aspecto del pecado, la inmoralidad. O sea, el mundo está condenado porque el mundo ha pecado. Primero, en idolatría, todas las civilizaciones antiguas, y por eso todas han caído, los griegos, los egipcios, los incas, los aztecas, los chinos, los indios, todos han caído. Todos están condenados. ¿Por qué? Porque cambiaron al Creador por las criaturas. Segundo, la inmoralidad. Que la inmoralidad siempre ha sido una puerta hacia el pecado. Y eso es lo que va a explicar aquí. Dice ahí, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Una persona decide no tomar en cuenta a Dios por medio de lo natural. Tú y yo nacimos y hay tres cosas que no elegimos. No elegimos, por ejemplo, si vamos a ser hombres o mujeres. Eso lo eligió Dios porque Él nos formó. No elegimos tampoco qué raza íbamos a ser, aunque no nos guste, somos mexicanos. No lo elegimos nosotros. Tal vez algunos quisieran ser gringos o tal vez holandeses y por eso se pintan el pelo rubio, pero somos mexicanos, no lo podemos cambiar. Es una creación divina y no podemos decidir en qué tiempo nacimos. Tú no decides en qué tiempo naces. Pudiste haber nacido en el siglo XV, no lo decidiste tú. Dios decidió que nacieras en este ciclo, en este momento. Así Dios lo quiso. Pero, ¿qué sucede si naciste siendo mujer? Tienes una parte genital de mujer. No la puedes cambiar. Sin embargo, una persona que dice, Creador, creaste mi cuerpo de mujer, pero esto no es lo que yo quiero. No acepto esta verdad. Por lo tanto, quiero cambiar la naturaleza de mi cuerpo y quiero entregarme en pasión con otra mujer. Y todos sabemos que las partes genitales fueron creadas para hacerse una sola carne, para estar unidas eventualmente en matrimonio, y que de otra manera es imposible. Por lo tanto, la procreación no puede suceder a menos que haya un hombre y una mujer. Y por lo tanto, dice ahí la palabra de Dios, Dios los entregó. Cuando ves a un homosexual, a una lesbiana y te preguntas, ¿pero por qué son así? Dios los entregó. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios ahí. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, ¿quiénes? Los hombres y las mujeres lesbianas y homosexuales, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, ¿qué? Reprobada. Dios los entregó. No aceptas lo que eres, no aceptas que eres hombre, no aceptas que eres mujer, Dios te entregó, porque no lo aceptaste. No aceptaste la creación como al Creador, no aceptaste tu cuerpo como la verdad. No podemos cambiar la realidad, hermanos. No podemos cambiar nuestra sexualidad. Somos los que somos, aunque no nos guste.
Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? La inmoralidad cae. Y por lo tanto Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Versículo 29 al 32 menciona varios pecados, lo cual indica que todo el mundo está ¿en qué? En condenación. Todo el mundo está en condenación. Dice el versículo 32, quienes habiendo entendido, y ahí se utiliza el término, juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? O mejor dicho, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las ¿qué? Con las que las practican. Ahora, entramos a la idea general y esto es lo que queremos entender en cuanto a los romanos, ¿ok? Vamos a entender 4 términos que nos van a ayudar a entender las clases de los próximos 3 días, ¿ok? Primero, el término justificación y el término redención. ¿Quién sabe lo que esto significa? Levanta la mano. ¿Quién sabe lo que esto significa para preguntarles? ¿Quién no sabe lo que esto significa? Ok. Te voy a explicar, ¿ok? Es un error bíblico y esto es lo que la mayoría de las iglesias de Cristo tienen como concepto. Es un error bíblico decir que justificación es declarar a alguien inocente. No solamente es un error bíblico, es un error de terminología en la ley romana. Levante la mano quien ha escuchado ese término anteriormente, que justificación significa ser declarado inocente. Es incorrecto, está mal, y te lo voy a explicar por qué. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Si yo he pecado, entro en la posición de condenación, porque la paga del pecado ¿qué? Es muerte. La justificación no me hace inocente. Yo sigo siendo culpable de mi pecado. Porque la palabra justificación, correctamente traducida del griego dikaiō, significa hacer justo, justificar, y lo correcto es absolver de un cargo criminal o veredicto de culpabilidad, según la ley romana en el primero y segundo siglo. Eso es lo que significa la palabra justificación. Esto es, tú y yo somos dignos de muerte. ¿Por qué? Porque tú y yo éramos idólatras. Levanta la mano, ¿quién era idólatra, hermanos? ¿Okay? Cambiamos al Creador por la creación y creímos que algo de madera o de barro era Dios y lo minimizábamos diciendo, este es Diosito. ¿Ok? Creímos que una imagen de una mujer indígena era la madre de Dios y nos arrodillábamos, nos postrábamos, ofrecíamos ofrendas, sacrificios hasta cierta manera a estas imágenes, y eso nos hacía idólatras. Pablo lo indica en Hechos 17. No podemos pensar que la divinidad puede estar en el pensamiento o en la imaginación de un ser humano y que lo hace en madera, en piedra o en barro. Es imposible pensar eso, porque el Creador es el Creador, la creación es la creación. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Si yo soy idólatra, ¿soy digno de qué? De muerte. Entro en un estatus de condenación. Levanten la mano si me entendieron, hermanos. Ok. Si digo una grosería, entro en un estatus de condenación. Si soy homosexual, entro en un estatus de condenación. La paga del pecado es muerte. Y aquí viene la idea. Justificación, que es un término totalmente importante para comprenderlo en la Biblia. Vayamos pues a Génesis, en el capítulo 15, en el verso 7. Génesis, capítulo 15, en el verso 7. Génesis 15, verso 7. Yo creo que todos sabemos de este hombre Abraham, ¿verdad que sí? Ok, vamos a ver la historia, a ver si esto se comprende un poco mejor. Génesis 15, verso 7. Dice,
y creyó a Jehová, y ahí está la palabra creer, y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Como que parece ser que justicia es muy similar a la idea de la palabra justificación. ¿Ok? Vamos a ver la historia de la vida, porque lo que estamos tratando de poner hoy, hermanos, es el fundamento de las clases. La ley es diferente a la gracia. Todo el mundo está bajo ¿qué, hermanos? Condenación. Ahorita vamos a ver, los gentiles estamos perdidos, pero los hebreos y judíos tenían una parte que los justificaba. Y aquí es donde viene la idea general que Pablo trata de explicar en Efesios y en Romanos. Ok, veamos. Ok, 5664 antes de Cristo viene Adán. Adán comete un pecado y por un hombre viene la consecuencia. La paga del pecado es ¿qué es? Es muerte. Si Dios condenó a Adán a la muerte espiritual, Dios tiene que condenarte a ti y a mí a la muerte espiritual si hacemos lo mismo que Adán, si pecamos. Por eso, por un hombre vino la muerte y por un hombre vino la condenación. Esto es Adán. Después, en 4500 antes de Cristo viene Abraham. Y aquí es donde viene la idea del término justicia, justificación. Dice la escritura ahí en Génesis 5:6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Vamos a ver ese término, el término justicia. El término justicia no lo está declarando inocente porque Abraham no ha hecho nada malo. Justicia indica lo va a absolver de algo que le iba a acontecer a Abraham. ¿Ok? Después, 1313, viene Moisés y se introduce, hermanos, lo que no existía antes. Esto es la ley de Moisés. Una manera en que una persona se puede, ¿qué? Se puede justificar a través de la ley. La ley enseña lo siguiente, ¿ok? Y tal vez, si de todo me ponen atención, en estos 10 segundos pónganme atención porque de esto está toda la clase, ¿ok? El judaísmo, la ley de Moisés dice, si yo le doy a Dios algo, si yo le entrego a Dios algo, yo soy justificado. Esto es, a cambio de mi justificación, tengo que dar algo. Vida por vida. Cuando tú ves la ley de Moisés, los 10 mandamientos, las 3 secciones, la sección sacrificial, se tiene que derramar sangre porque en la sangre se encuentra la vida. Levíticos 17. Por eso no comemos moronga nosotros. Es pecado comer moronga. Estaba hablando con un hermano de Buenos Aires, todavía estaba debatiendo el asunto. Es pecado comer moronga. La sangre no es para comer. ¿Ok? Cuando se derrama la sangre, ¿ok? ¿Sí saben qué es moronga? Porque no sé que aquí no sepan. En México se le dice morongation, pero no sé cómo se diga aquí. Entonces, la sangre es vida. Entonces, el judío llegaba a Dios y decía, ok, te entrego un animal, lo mato y mi culpabilidad, porque la paga del pecado es ¿qué? O sea, yo tengo que morir, pero para que yo no muera te voy a dar un animal. Y este animal es el pago, es el rescate, es la redención. Ahí viene el otro término legal. La sangre de este animal es la redención. Esto es, me justifica, me absuelve del cargo criminal. No me hace inocente porque lo hice. Yo cometí el pecado. Si fuera una mujer de celos, tenía que presentar esto. Si fuera un hombre que había cometido adulterio, tenía que presentar esto. Si había matado a alguien, tenía que presentar. Cualquier pecado que hice era un cambio. Yo te doy esto, Dios, tú me das esto. Y de esta manera se entiende la idea de la palabra justificación. Yo te doy esto, tú me das esto.
y yo te doy esto, los judíos le van a llamar obras. Yo te doy esto, tú me das esto. ¿Cómo se justificaba entonces alguien en el Antiguo Testamento, hermanos? O en la ley de Moisés. ¿Cómo se justificaba antes entonces alguien en el Antiguo Testamento o en la ley de Moisés? Pregunto, ¿cómo? Con sangre. Era un intercambio. Entonces, los judíos no pueden concebir la idea que algo o alguien puede ser justificado a cambio de nada. No lo pueden concebir. Porque ellos dicen, nosotros vamos al templo y somos justificados. ¿Por qué? Porque dimos un animal. El animal llevó nuestra culpa y me absolvió del cargo criminal o de la pena máxima que era la muerte. De esa manera yo estoy siendo justificado. Pero ahora Dios se da cuenta que hay un gran problema con este sistema. Y es que el sistema de la ley tiene un gran problema y tiene una gran deficiencia. Primero, que la sangre de los humanos no es igual que la sangre de los animales. ¿Por qué? Porque la sangre de los humanos o el humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y los animales simplemente son criaturas que actúan por instintos, ausentes de la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es ilógico decir que un animal vale lo mismo que un ser humano. Pero la ley vino para preparar a un pueblo para que entendiera el concepto de justificación. A cambio de sangre, tú eres justificado. El problema es que cada pecado que hagas requiere que traigas un animal, porque un animal solamente es capaz de redimir, ahí está la palabra, el pecado que hiciste, no redimir tu vida completa. Y ese era el concepto que ellos tenían. Si tú ves, por ejemplo, esta idea en cuanto a esto, ahí entonces viene lo que significa la palabra redención. Redención significa deliberar, liberar, asegurar el pague de un rescate o dejar en libertad. Son términos legales, ¿ok? Esto es, para que tú no estés condenado y para que yo no esté condenado, un animal no es suficiente. ¿Por qué? Porque el animal no fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero la ley de Moisés es necesaria para preparar al ser humano a esta idea de redención y justificación. Sin la ley no comprenderíamos esta idea. Por lo tanto, no hubiéramos recibido el regalo que Dios nos está dando. Dios vio que este era un gran problema con la sociedad. Dios vio que el mundo, dice Pablo en Romanos, no hay justo ni un ¿qué? Uno. Y por primera vez, hermanos, va a cambiar Dios el chip o el concepto de los judíos. Tú vas a ser justificado, pero tú no me vas a traer a mí nada. Porque no hay nada que tú me puedas traer a mí que te justifique. ¿Me están entendiendo? Dios, desde la eternidad, lo que está explicando Efesios en el capítulo 3, dice así, Efesios capítulo 3, esto es lo que está explicando Pablo, Efesios capítulo 3, en el versículo 3, dice así, dice, esta es la gracia de Dios, ¿cuál? Versículo 3 dice, que por revelación me fue declarado, ¿qué? El misterio. La gente no entiende la palabra misterio, ¿ok? Ni la palabra revelación, especialmente la juventud del día de hoy no entiende eso. Cuando antes sacábamos una fotografía nosotros, teníamos que esperar a sacar el rollo y revelábamos todo el rollo y posiblemente de las 36 fotos solamente una o dos funcionaban. ¿Verdad que sí? Si cerrabas los ojos no te podíamos llevar a aquel lugar que la tomaste. Te aguantas. Y es la que tienes que guardar en el álbum. El día de hoy es diferente. Sacas la foto a la vez, no quedó bien. Sacas la foto a la vez, no quedó bien. Sacas la foto a la vez, no quedó bien. La arreglas en el software, sacas la foto, no quedó bien. Y la acomodas como tú quieres. Así era. Dios
en su eternidad, se dio cuenta que la humanidad iba a estar bajo condenación a causa de su pecado, por idolatría, por inmoralidad y por todos los pecados que hay en el mundo. Dios dice, voy a tener que solucionar esto. Le voy a dar un regalo, la palabra caris, o la palabra don, o la palabra regalo es gracia. Le voy a dar un regalo a la humanidad. Eso es lo que está haciendo Dios. Pero, para que me entiendan, se lo da envuelto. No se sabe. Dice ahí la palabra de Dios, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, dice. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es este misterio de Cristo que estuvo oculto por mucho tiempo? Lo voy a explicar de esta manera. Cuando alguien te da un regalo y está en una caja y no sabes cómo es el regalo, o la gracia, o el don, o el caris, y te emociona el regalo. ¿Cómo será el regalo? Puedes ver la figura y dices, ¿qué será? Cuando los niños son pequeños y le das un regalo, se emocionan, ¿a poco no? Agarran el regalo y lo mueven y no saben qué es. La primera vez que yo vine, le compré a mi hijo Caleb un juguete en Liverpool que era de la película Toy Story, era Woody de Toy Story, el que dice, creo que tengo una serpiente en mi bota. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando, hermanos? Ok, tiene niños, ok. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me lo envolvieron gratis. Llegué, pedí, compré el regalo y lo envolvieron. Caleb no sabía qué era. Llevé el regalo, me acuerdo que pasamos la frontera por carretera y recuerdo claramente que estaba envuelto y me dice el de aduana, ¿qué traes aquí? Le digo, es un regalo. Le digo, it's a gift. Dice, ¿pero qué traes? Es un regalo. Y entonces pasa por los rayos X y solamente se ve Woody así pasando como si estuviera muerto. Esto es un regalo. Yo, padre de Caleb, sabía lo que era el regalo. Y cuando yo llegué con Caleb se lo di. Y grabamos, recuerdo claramente que grabamos en video todo. Cuando Caleb vio el regalo, se emocionó. Pero el regalo para él era un misterio. No sabía qué era. Entonces Caleb lo empezó a abrir, quitó la envoltura y vio el plástico transparente y vio el regalo. Y Caleb se emocionó más. Sabía quién era. Estaba totalmente emocionado porque para Caleb Woody era Woody, el de la película. Este no era un muñeco que se hizo en China. Este era un muñeco de la película. Y cuando Caleb toma el muñeco y lo abre, se emociona y no sabía, pero lo que hace es que toma la bota y ve la suela de la bota, a ver si decía Andy, y decía Andy. ¿Saben de lo que estoy hablando, de la película? Y luego le jala el listón de atrás o el hilo de atrás y dice, tengo una serpiente en mi bota. Le jala y empieza a decir frases de la película y Caleb estaba emocionado. Es un regalo increíble. Los judíos no entendían, pero tenían un obsequio, tenían un regalo, tenían una hermosa gracia. Pablo se le permitió revelar el misterio, el cual es el regalo o la gracia de Dios. Dice así la palabra de Dios: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio ¿qué? Del Evangelio. ¿Cuál es el regalo? Ahí les va, ¿ok? Dios, el Creador, vio el problema de la humanidad. Todos están en estatus de condenación. Dios quiere justificar a todos. Y la única manera es, no se puede justificar apropiadamente a todos a través de los animales, porque la sangre de los machos cabríos y los becerros no está al nivel de un ser humano. A ver, si a ti te matan un hijo y luego te dan una cabra, ¿estarías contento? Dirías, no, esto es un animal, no está al nivel. Por lo tanto, Dios dice, veo que los animales no están a ese nivel. Los judíos llevaban animales, lo entregaban a Dios y eran justificados. Estaban acostumbrados al cambio. Pero esto no es un cambio, esto es un regalo. Por lo tanto, el misterio es un misterio proporcional. Y dice así la palabra de Dios. Pongan un separador aquí, regresamos en un momento. 1 Timoteo capítulo 3, en el verso
en el verso 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Y dice Dios lo siguiente: Dios, o sea, Elohim, o sea, yo soy, o Jehová, se transforma en el regalo. Y dice 1 Timoteo 3:6, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio. Es muy grande, hermanos. Grande es el misterio ¿de qué? De la piedad. Dios, o sea, Theos en griego, o sea, Elohim en hebreo, o sea, Jehová, Yahvé o Yehová, ese Dios, ese yo soy, ese Señor, ese Creador, ese Pastor antiguo, fue manifestado ¿qué? En carne. Por eso cuando nace Jesús, hermanos, se le llama Emmanuel. Dios, ¿con quién? Con nosotros. Y por eso cantaron cuando nació: gloria a Dios en las alturas y en la tierra ¿qué? ¿Para quiénes? Para con los hombres. Ese Dios es el regalo que la humanidad tanto tiempo esperó, que era un misterio para ellos, que estaba mencionado en los profetas y estaba mencionado en los salmos y en los libros de poesía hebrea, pero no entendían quién era ese Dios. Se hablaba de Dios, de un príncipe de paz, se hablaba de un Dios que nacería en Belén, se hablaba de un Dios que vendría, pero no lo entendían. Estaba totalmente envuelto. Y ese Dios vino. Y cuando vino, hermanos, aún Felipe, ¿recuerdan la plática de Felipe? Que le dice Jesús, son las palabras de Jesús, dice a Felipe: yo soy la verdad, el camino y ¿qué? Y la vida. O sea, Jesús le dice esto a Felipe: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene a el Padre, a Jehová, nadie puede conocerlo, nadie puede entenderlo, nadie se puede acercar a Él, si no es a través de ¿qué? Es un regalo. Pero Felipe menciona, como muchos de nosotros mencionamos porque no entendemos lo que dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice: ¿cuántas veces he estado con vosotros? Jesucristo es la gracia. Jesucristo es el regalo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y ese Jehová Padre en carne es Jesucristo. Y la ley no entendía esto porque los judíos decían: ¿cómo es posible? El Evangelio dice: tú no me traes nada a mí. No, oh judíos, ustedes me pueden traer animales, pero eso no los absuelve de su cargo criminal. Son culpables porque han pecado y son dignos ¿de qué? De muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Sabes qué es gracia? Y el judío no lo puede comprender todavía hoy. Es: no tengo que llevar nada a Dios y aún así me va a absolver de lo que hice. Porque seguimos siendo culpables hasta cierta manera. Ser inocente reclama. Dices: es que eres declarado inocente. No. O no matamos, hermanos, o no adulteramos, o no robamos. No. Lo que hizo Dios es que nos absolvió de eso. No nos declaró inocentes. Si tú piensas que te declaró inocente, tal vez por eso vives la vida en tu cristianismo como la vives el día de hoy, porque no comprendes la gracia del Señor. No, lo que hizo es que nos absolvió de lo que merecíamos tener. ¿A través de quién? De la gracia, que es ¿quién? Cristo. Cristo es el regalo, lo cual los judíos no podían asimilar, porque los judíos decían: tú estás diciendo, Pablo, que
¿Que es suficiente creer en Cristo? Totalmente. Tú no traes nada a Dios. Nosotros, hermanos, no le traemos nada a Dios. Todo fue dado a nosotros por un regalo, por gracia. Si tú no comprendes ese concepto, vas a pensar que reunirte en la iglesia, que arrodillarte, que hacer obras te hace salvo. No, lo que nos hizo salvo fue el regalo de Dios. Por consecuente vivimos guardando sus mandamientos, que es reuniéndonos, haciendo esto y eso y aquello, porque es lo que le agrada a Dios, no porque es lo que nos va a salvar a nosotros. Si tú no comprendes ese concepto, vas a batallar toda tu vida como los judíos. ¿Y qué va a pensar? Vas a pensar que eres salvo por obras y no por fe. Porque somos salvos por obras o por fe, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Por fe. ¿Y esto por medio de qué? De la gracia, o sea, de Cristo Jesús. Jesús entonces es pues el regalo. Ve lo que dice ahí en Efesios, en el capítulo 3, ya vamos mirando la parte final, hermanos. Efesios capítulo 3 dice así, versículo 8. Ahora, lo que los judíos también no entendían, hermanos, es cómo es posible que los gentiles también entran. Eso es lo que ellos no comprendían, hermanos. O sea, espérame, yo entiendo lo que dices, Pablo, pero ¿por qué los judíos? ¿Cómo es posible que los gentiles simplemente así se meten? Es como mi hijo abrió el regalo y no sabía lo que era el regalo hasta que jaló. Los judíos abrieron el regalo y no sabían la capacidad del regalo hasta que vino la revelación a Pedro en la casa de Simón el curtidor, y entonces se dio cuenta que el regalo no solamente era para los judíos, sino también para ¿quiénes, hermanos? Esto es para ti y para mí. Dice ahí, versículo 3:8 de Efesios, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y de qué? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Conforme a qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, ¿para qué? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Y aquí es lo que Pablo está tratando de explicar, hermanos. Nosotros, mañana miraremos un poquito más de esto. Nuestro cristianismo es un reflejo de la capacidad que tenemos para comprender lo que es la gracia de Dios o Cristo. Esto es, si vivimos un cristianismo light o un cristianismo mediocre, es porque no comprendemos la gracia de Dios. Si vivimos un cristianismo como los fariseos, estructurados a mandamientos de hombres y a reglas innumerables, es porque creemos que son nuestras acciones las que nos hacen salvos. Y lo que está diciendo Pablo es esto: la capacidad es esta. Tú no diste nada, yo no di nada, el regalo lo dio Dios. En el intercambio no hubo nada que yo di, no diste nada tú. A Dios no le damos nada. Dios se dio a sí mismo por nosotros. Esa es gracia. No es por medio de la ley, no es por medio de los animales, no es por medio de que yo vengo y por eso me justifico, no. La justificación viene a través de la fe en Cristo Jesús. Y dice ahí, para que seáis capaces de comprender. ¿Comprender qué? Con todos los santos, cuál sea la anchura
la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de ¿quién? De Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No eres tú, no soy yo. Estamos condenados por el pecado. Todos. Somos absueltos por gracia, porque Dios se hizo carne. Si no se hubiera revelado el misterio de la piedad, estaríamos muertos, arrodillados ante la Virgen, siguiendo religiones falsas, construyendo pirámides a las víboras y a los reptiles. Pero cuando se revela el misterio, ya no necesitamos hacer eso, porque hemos cambiado lo visible a lo invisible, como Moisés, y ahora creemos en el Dios que invisible. Por lo tanto, somos justos. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Y esta es la gracia. No tienes que hacer nada más que creer. Que creer. Y eso, hermanos, es increíble para el judío. ¿Me estás diciendo que con solamente creer es suficiente? Totalmente. Tienes que creer, primero, que estás condenado, y segundo, que Él es el regalo, y tercero, que ese regalo Dios se hizo carne, y por lo tanto Jesucristo es el Hijo de Dios, y por consecuente obedecerás al arrepentimiento y al bautismo. No hay ningún problema con eso, si entiendes el don de la gracia. Mañana miraremos un poquito más cerca de esto, pero la pregunta que haremos mañana es: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Esta noche no le hablo a todos, hermanos. Le hablo solamente a aquellos que quieren realmente vivir su cristianismo en gracia con Dios. ¿Qué regalo le podemos dar a Dios? Nada. En la historia de Dios y el ser humano, no hay nada que los humanos le podamos dar a Dios que le agrade, porque sacrificios y holocaustos no te agradaron más. Por eso dijo el Hijo: he aquí vengo yo. Lo que le agradó a Dios fue el sacrificio de Cristo Jesús. Yo, no pudiéndole dar nada al Creador, a lo divino, ¿qué es lo que tengo que aceptar entonces? Tengo que aceptar que Él se hizo carne, se dio a sí mismo por nosotros, y si yo tengo fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, eso es lo que me lleva al camino de la verdad y al camino para encontrarme con el Padre Celestial, porque no hay otro camino, hermanos, que Cristo Jesús. Y esa es la gracia que recibimos todos. La pregunta que tengo para ustedes, hermanos, es: ¿ustedes creen en Cristo Jesús? ¿Cómo vives tu cristianismo? ¿Cómo lo vives? ¿Lo vives pensando que eres salvo por obras? ¿O lo vives creyendo totalmente que lo que haces lo haces en obediencia, como una manera de agradarle, y que sus mandamientos no son gravosos, porque Él ya lo dio todo por ti y por mí? Si tú nos visitas esta noche, mi invitación a ti es sencilla. Cristo es el regalo que Dios te da. Cristo es la justificación a todos tus pecados. Cristo es la salvación a tu alma. ¿Y qué tienes que hacer? Solo creer, solo confesar, solo arrepentirte, solo bautizarte. ¿Qué haces tú? No haces nada más que obedecer. Todo ya lo dio Dios en su ¿qué? En su regalo. Dios te otorga este regalo, que es la gracia en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno de invitación, y le voy a dar el lugar a nuestro hermano, que sea el que se encargue de ello. Hermano. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación.
gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy, limpio soy. Por tu gracia, Señor, ya sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy, limpio soy. Por tu gracia, Señor, ya sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, por siempre yo viviré en tu mansión.